Hola, bienvenidos al curso de atención al paciente con heridas. Yo soy el profesor Juan Carlos Restrepo y hoy vamos a ver la clase de proceso de cicatrización. Tenemos entonces que para las heridas tanto agudas como crónicas hay un proceso de cicatrización. Es un mismo proceso, pero que en determinado punto digamos que se desvía y queda como si fueran dos procesos. Ya les voy a explicar. Dependiendo de donde usted lea este proceso, usted puede tener 5 fases o 3 fases. Yo por academia lo voy a presentar en 4 fases. Tenemos entonces la fase de hemostasia, la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de remodelado. Vamos a ir pasando fase por fase, mirando las principales características para ir entendiendo qué es lo que pasa en la herida para que de aguda se vuelva crónica. Digamos entonces, o hay que tener en cuenta algo muy importante dentro del proceso de cicatrización, y es que siempre que usted se hace una herida o que su paciente se hace una herida, el paciente está en 2 fases de consumo energético. En una fase catabólica, donde en esta fase hay inflamación, ¿sí? Es una inflamación postraumática y hay un fuerte periodo destructivo, y una fase anabólica que ya se da sobre todo en la fase de granulación, epitelización y contracción. Estas 2 fases, la que más nos interesa y en la que más se mantiene al paciente es en la fase catabólica, porque en esa fase consume demasiada energía. Vamos a colocar un ejemplo. Supongamos que usted tiene un paciente con una falla ventilatoria o con una falla cardíaca, con un EPOC, ¿sí? Más o menos al día, para la dieta de ese paciente, usted se gasta, cuadrándole la dieta al paciente, unas 1200, 1300 kilocalorías si el paciente no tiene enfermedades de base. Pero ¿qué pasa? Cuando el paciente está en un proceso de cicatrización, por ejemplo, una herida crónica, al día se puede gastar entre 1700, 1800, 1900 kilocalorías. Quiere decir que ese paciente no tiene cómo suplir las necesidades energéticas, ¿sí? Diarias del día, y siempre usted va a ver que ese paciente va consumiendo masa y va a ir a lo que se conoce como caquexia. Entonces un paciente que siempre usted lo va a ver perdiendo masa y muy caquéctico, debido a que como las heridas como tal no son patologías primarias sino secundarias, la dieta y demás cuidados siempre son a los problemas que traen, más no a la herida como tal. Y muchas veces cuando se hace el cuadrar la dieta para los pacientes no se tiene en cuenta este proceso de cicatrización. Entonces, si el paciente tiene una enfermedad crónica, usted siempre lo va a ver en una fase hipercatabólica, donde consume mucha energía para poder sostener el proceso. Muy bien. Entonces, veíamos que todo empieza con un traumatismo o una agresión, o todo empieza como un traumatismo o una agresión. En el caso que usted esté cocinando, se corte, vaya en su bicicleta y se caiga, o en este caso como una úlcera por presión, lo primero que pasa es que se rompe la piel y el paciente empieza a sangrar. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que el objetivo en esta fase es que se controle la hemorragia, haya una vasodilatación local y como tal se termina en una agregación de plaquetas. Es decir, cuando usted, por ejemplo, si es una herida aguda, usted se corta, usted sangra más o menos de 10 a 15 minutos. En ese momento de sangrado hay una vasodilatación local, se da un tapón de agregación de plaquetas, que es cuando ya empieza a parar el sangrado, ¿sí? Y se activa la cascada de coagulación. Eso se demora, como les decía, de 10 a 15 minutos y el paciente no tiene ninguna enfermedad de base, como un problema, por ejemplo, de coagulación o una alteración en la cascada de coagulación que lo lleve a que demore más. Normalmente, un paciente en esa primera fase demora hasta 10 minutos, le repito. Entonces, en esa fase de hemostasia termina cuando se da un tapón de fibrina que recubre el lecho, ¿sí? ¿Qué hace ese tapón de fibrina? Hace entonces que se liberen factores de crecimiento y mediadores químicos y sustancias vasoactivas. Eso es lo que hace esas plaquetas. Hay que tener en cuenta que en esa primera fase usted no tiene crecimiento de tejido, ¿sí? Usted solamente, o la herida o la piel en ese momento, lo que está haciendo simplemente es limpiar el lecho y protegerlo de bacterias y microorganismos que están alrededor de la herida. Hasta la misma flora residente puede volverse un factor en contra de la piel. Entonces simplemente vamos a limpiar el lecho para tener un nuevo tejido. Seguido de esto entonces, se da una especie de solapamiento. Después de esos 10-15 minutos se da una especie de solapamiento como una fase que realmente no es una fase y se llama la fibrinolisis. Esa fibrinolisis es cuando ya se da porque hay plasmina y plasminógeno, que esa plasmina y plasminógeno lo que hacen es que se reconstituyan los vasos, es decir, que toda esa
esa circulación que se perdió, ¿sí? Vuelva y se dé otra vez, todos esos vasos vuelvan y se reparen y como tal esa parte vuelva a quedar otra vez con circulación, ¿sí? Si usted se cortó y fue de forma profunda, por ejemplo, seguramente esos vasos se dañaron. Lo que hace entonces la fibrinolisis por medio de la plasmina del plasminógeno es como tener un cemento para los vasos para que vuelvan otra vez la sangre a circular por ahí y esa parte no quede sin irrigación. Después de los 10-15 minutos pasamos a la fase inflamatoria. Esta fase inflamatoria entonces tiene una característica muy importante y es que ya se empieza a reparar todo el daño en los vasos sanguíneos que empezó en la fase pasada, ¿sí? Aquí ya se termina del todo, hay una extravasación de plasma y salen células sanguíneas al intersticio. Estamos hablando que esta fase aproximadamente demora, ¿sí? demora más o menos 3 días, pero ¿qué pasa? Las primeras 2 horas que ya termina de la fase pasada, las plaquetas y la coagulación, aquí ya se da como tal una degranulación. Esa degranulación es que ya se libera fibrinógeno, fibronectina y trombospondina y se activa el factor 8 de Wolff-Winder-Brown, haciendo lo que se conoce como una hemostasia, ¿sí? En esta fase, ¿qué es importante? Que actúan o se da la liberación de factores de crecimiento, que son importantes para que haya un nuevo tejido. Pero aún no tenemos formación de nuevo tejido, ya tenemos ya unos mediadores de ese nuevo tejido y es el PDGF, que es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el TGFB, que es el factor de crecimiento transformador beta, que lo que hace es que tiene acción mitógena y quimiotáctica, el TGFA, que es el factor de crecimiento transformador alfa, y el EGF, que es el factor de crecimiento epidérmico, que estimula la repitelización. Es decir, aquí ya estamos acabando de preparar el lecho para que llegue entonces la formación de nuevo tejido. Más o menos en esas 2 primeras horas esto es lo que pasa, pero les recuerdo que esta fase demora en un paciente sin enfermedad de base unos 3 días aproximadamente. Después de que pasan esas 2 horas de esa segunda fase, entre el primer y el segundo día, ahí se dan 2 tipos de inflamaciones, una inflamación temprana y una inflamación tardía. Empecemos con la temprana. La inflamación temprana se da entonces más o menos en las 6 primeras horas y hay liberación de neutrófilos. ¿Qué hacen esos neutrófilos? Hacen fagocitosis de las bacterias y proteínas, es decir, hacen como una especie de línea de defensa del lecho de la herida, se liberan enzimas, hay producción de radicales libres de oxígeno y como tal hay presencia de macrófagos y fibroblastos. Eso ocurre más o menos en las 6 primeras horas. En el tercer día, al final de esa segunda fase, ya hay un acúmulo de monocitos y a esto le podemos llamar una inflamación tardía. Y a esta coloquémosle una inflamación temprana. Entonces, en esa inflamación tardía, ¿qué pasa? Que ya se da como tal las líneas de defensa de esa herida, ¿sí? De la piel, y ya hay un desbridamiento autolítico, se liberan las colagenasas, hay angiogénesis y formación de tejido de granulación. ¿Qué podemos decir entonces? Que solamente hasta el tercer día hay formación de nuevo tejido. Repito, usted se corta, se cae, ¿sí? O está haciendo una úlcera por presión, una úlcera vascular, la piel se le rompe, lo primero que usted hace, lo primero que hace el paciente es sangrar, eso demora de 10 a 15 minutos, eso se llama la fase de hemorragia, ¿sí? Me devuelvo otra vez a la siguiente diapositiva, a la fase de hemostasia, vuelvo otra vez, pasamos a la segunda fase, a la fase inflamatoria, que en esa fase inflamatoria entonces demoramos más o menos después de esos 15 minutos hasta 3 días, ¿sí? Y que en esa fase inflamatoria tenemos lo que es la inflamación temprana y la inflamación tardía. La inflamación temprana está ligada a los neutrófilos y la inflamación tardía que está ligada a los monocitos, ¿sí? Entonces, después de esto, en esa fase de inflamación tardía, hay liberación de citoquinas de crecimiento, las que mencionamos ahorita, que tienen un papel supremamente importante en la neoformación tisular. ¿Esto cuándo puede variar? Cuando el paciente tiene, por ejemplo, un problema de base oncológico, ¿sí? Que aquí el crecimiento de las células ya sería normal y acelerado y nos puede dar crecimientos anormales en las heridas. Por eso hay que tener claro que el paciente no tenga ninguna enfermedad de base que nos vaya a alterar el proceso. O si tiene, por ejemplo,
una alteración ventilatoria, un problema ventilatorio como un EPOC, en la fase de angiogénesis que necesita bastante oxígeno, la producción de colágeno no va a ser tan fluida. Después entonces de ese tercer día pasamos a la fase proliferativa. En esa fase proliferativa tenemos varias subfases. Tenemos la fase de fibroplasia que dura 2 o 3 días, después de esos 2 o 3 días pasados y llevamos más o menos sobre el día 6. Recuerde que lo que estamos viendo es todo el proceso de cicatrización en herida aguda. Enseguida les digo en qué proceso la herida pasa a crónica. Todo lo que estamos viendo es en herida aguda. Y esa herida aguda, recuerde que desde el momento que usted se la realiza, que es el momento cero, demora en cicatrizar hasta 14 días, de 7 a 14 días. ¿Sí? Aquí vamos ya sobre el día 6. En esa primera fase de fibroplasia, dentro de la fase proliferativa, hay fibras de colágeno, hay contracción de la herida, hay degradación de la matriz extracelular, hay formación de nueva matriz y por último se empieza a sintetizar el colágeno, es decir, ya ese lecho empieza a granularse, ¿sí? Empieza a granularse y como tal empezamos a hacer una nueva piel, por así decirlo. Después de ese tercer día, hasta el quinto día tenemos la angiogénesis. La angiogénesis entonces nos hace que se nos dé formación de tejido de granulación, liberación de los componentes de la matriz extracelular, disminuye la tensión de oxígeno, ¿sí? Sí, y se estimula a los macrófagos como tal para que sigan secretando más factores angiogénicos, porque lo necesitamos fuertemente para que haya formación continua de colágeno. Adicional a eso, hay formación de plexos capilares, aparece la integrina para sellar vasos y demás dentro de la piel y como tal pues nuevos vasos que acaban de dar la irrigación a esa nueva piel. Por eso cuando usted va mirando o va valorando heridas crónicas, anteriormente se utilizaba que usted hacía como regresión del estadio. Me explico. Usted llegaba a clínica o a valorar cualquier paciente, tenía un paciente, por ejemplo, con una lesión por presión de categoría 3 o 4 y a medida que la curaba, ella disminuía el estadio. Es decir, usted encontraba una úlcera por presión de categoría 4, una lesión por presión de categoría 4, a medida que la curaba pasaba a 3, a 2 y a 1, hacía una reversión del estadio. Con esto queda claro que esa reversión del estadio no se puede hacer porque todo ese tejido nuevo que empieza a salir es totalmente diferente al tejido que tenemos acá, ¿sí? Es decir, usted tiene una lesión por presión de categoría 3 o 4, una úlcera, la que sea, y es ese estadio inicial hasta que se cicatrice. Usted tiene una úlcera por presión de categoría 3, será úlcera de categoría 3 hasta que esta cicatrice sin hacer reversión del estadio. Porque como ven, no se puede hacer reversión del estadio porque hay siempre tejido nuevo que no corresponde al anterior. Y esa misma fase tenemos hasta el 9º día, migración de las queratinocitos, hay ya desarrollo de filamentos de actina, se activan los queratinocitos para producir mucho más tejido nuevo y por último hay reparación de la membrana basal. Esta subfase, ¿por qué es importante? Porque se da producción de la interleuquina 1. Esa interleuquina 1 nos ayuda a que las células que hay ahí se vuelvan hiperproliferativas, ¿sí? Que tengan mucha actividad, muchísimo. Tanto que esta hiperproliferación es lo que hace que se produzca lo que usted conoce en los pacientes, o que usted ve en los pacientes hasta en usted mismo si ha tenido alguna lesión, la gente conoce como la costra, un tejido necrótico que se abre sobre la herida, que se da más o menos entre el 9º y el 10º día. ¿Listo? Y en ese 9º día, pues ya hay activación de fibroblastos y formación de la cicatriz, ¿sí? Si no hay enfermedad de base, como les decía, más o menos 9, 10 días se debe estar viendo la cicatrización. Hasta el 14 es normal. ¿Listo? Pero entonces tenga en cuenta que hasta ese 9º día aproximadamente ya hay formación de la cicatriz. Antes, por muy sano que usted esté o por muy alterado que esté el proceso, no va a haber formación de cicatriz. Es más, puede que no lo haya si el paciente tiene, como les decía ahorita, una enfermedad de base de tipo oncológica o un problema en el sistema inmune. Esto es lo que se conoce como un efecto borde y es que lo que quiere decir es que se forman o ya la herida muestra los bordes de la herida como tal y quedan definidos por la producción de la cicatriz. Y llegamos a la cuarta fase que es de remodelación tisular. Aquí digamos que sería como el final del proceso. ¿Qué pasa entonces? Comienza al mismo tiempo que la fibroplasia. Si se acuerdan, la fibroplasia la mencionamos como una subfase de la fase anterior y demora meses. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que hoy usted se hace una herida. ¿Listo? Lo mismo, va en su bicicleta, se cae, se abre la piel y hoy toma el día de hoy como día 0.
usted puede ver que dentro de 14 días la herida está cerrada, cicatrizada. Ahí se da formación de colágeno 1. Pero a pesar de que usted la ve cerrada, solamente hasta un año después no va a haber terminación total del proceso de cicatrización, porque al año se forma una cosa que se llama el colágeno 3, ¿sí? Por eso es que durante ese tiempo, si usted se vea la piel cerrada, la piel es mucho más sensible a que se vuelva a abrir por el mismo sitio, porque esa piel no tiene las características como tal de la piel que está alrededor, ¿sí? Solamente hasta un año después ella viene a tener todas las características como tal de la piel que está alrededor de la herida. Esa piel es normal que usted la vea o más clara o más oscura que la piel que tiene alrededor, pero es debido a esto. ¿Listo? Y solamente a los 6 meses usted tiene la cicatriz que se le forma, tiene una resistencia solamente del 70%, es decir, tiene muchas probabilidades de que la herida se vuelva a abrir otra vez. Entonces acá lo que les decía, solamente un año después, un año, ese colágeno 3 se reemplaza por el colágeno 1, ¿sí? Haciendo que ese colágeno 1 tenga una forma más estable, un fenotipo más estable y vuelve a tener las propiedades que tenía la piel antes de que usted se hiciera la lesión, pero solamente un año después. Repito, si su paciente tiene una enfermedad de base, una enfermedad cardíaca, una enfermedad pulmonar, tiene un problema oncológico, seguramente esto no va a ser un año, sino que puede ser un año y medio, ¿sí? 2 años, porque cualquier alteración del proceso del organismo como tal se ve reflejado en el proceso de cicatrización, haciendo que se alargue. En algunos momentos podrá cortarse, pero días solamente, no meses. Lo general es que se alargue y se alarga muchísimo. Un ejemplo claro son los pacientes que tienen diabetes. Un paciente que tiene diabetes, cuando hace una lesión de pie diabético, esas lesiones, por las características que tiene el paciente por la enfermedad de base, que casi siempre tiene una hiperglucemia mantenida, es normal que las heridas demoren hasta 4 veces más abiertas que una herida normal. Es decir, yo puedo tener un paciente con una lesión de pie diabético y el cierre de esa herida se va a demorar hasta 4 meses más que una herida, que otro paciente con otra herida en otra parte del cuerpo que no tenga diabetes. Eso entonces en la herida crónica, en la herida aguda. Vimos entonces que tenemos 4 fases. La primera, que es la hemostasia, la segunda, que es la inflamación, la tercera, que es la de granulación, y por último la fase que ya es la de la formación de tejido conectivo, ¿sí? La de remodelación. Y eso es lo que a los 14 días la herida se cierra. Usted, por ejemplo, cuando tiene una herida aguda, no está pendiente si la herida se cerró o no se cerró. Usted está haciendo sus cosas, se da cuenta que le salió la costra, si le molesta se la quita, si no se la deja ahí, y después la costra, sin que usted se dé cuenta, se cae, y la herida, usted simplemente ve lo que tenía en la herida, es un punto que está mucho más claro, mucho más oscuro. Y ahí no pasó nada, el proceso ya sigue internamente, sin que usted se dé cuenta. Pero ¿qué pasa cuando la herida es crónica? Cuando la herida es crónica, empezamos el proceso, pasamos por ejemplo, en el caso de una lesión por presión, el paciente está acostado mucho tiempo en su unidad, se empieza a hacer un enrojecimiento en la piel y se rompe la piel. Igual que en la que empieza el proceso, igual, se da la fase de hemorragias y de hemostasia, donde ya empieza a sangrar rápidamente, y llegamos a la segunda fase, que es la fase inflamatoria. ¿Qué pasa en esa fase inflamatoria? En esa fase inflamatoria tenemos la inflamación temprana, como vimos antes, y la inflamación tardía. En la herida crónica nos quedamos en la inflamación tardía. ¿Por qué nos quedamos en la inflamación tardía? Porque hay un desbalance entre las proteasas y los factores de crecimiento, ¿sí? Es decir, este desbalance como tal nos lleva a que en el lecho de la herida, ¿sí?, no se defina si hay producción de factores de crecimiento o proteasas, y bacterias que están alrededor la colonicen, y al colonizarla se quedan viviendo en el lecho de la herida indeterminadamente. Hay heridas crónicas, por ejemplo úlceras venosas, que demoran 2 años, 3 años, hasta 40 años sin poder cicatrizar, porque las bacterias están colonizando ese lecho y no las han sacado de ahí. Eso es lo que se conoce como biofilm o biopelículas. Colonizan el lecho de la herida, y al colonizarlas la herida queda cronificada o de difícil cicatrización hasta que no se retiren, en la mayoría de veces de forma mecánica, ¿sí? Entonces, esa herida que usted ve crónica, esa úlcera por presión, esa úlcera venosa, esa úlcera arterial o esa úlcera neuropático de pie diabético, queda en inflamación crónica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso?
que al quedarse en inflamación crónica, ella va a tener un aumento del exudado, por eso usted siempre la va a ver que esa herida tiene mucho exudado. Si está infectada, obviamente va a aumentar mucho más el exudado. Hay un aumento de las metaloproteinasas por el aumento del exudado, y como hay un aumento del exudado, disminuye la presión de oxígeno por debajo de 40 milímetros de mercurio. Recuerden que en la piel tenemos presiones venosas capilares, hay diferentes presiones, y lo que nos interesa es que esté por encima de 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque eso hace que se nos produzca colágeno. Como tenemos por debajo de 40 milímetros de mercurio, no hay producción de colágeno, es decir, no hay producción de nuevo tejido. Y la herida queda estancada en esta parte. No hay oxígeno, no hay colágeno, es decir, no pasamos nunca a la tercera fase, que es la fase de granulación. Y al pasar eso, no se da la hidroxilación, no hay presencia de lisina ni de prolina, la perfusión está disminuida en esa piel, el paciente puede entrar en una infección que muchas veces puede llegar hasta una sepsis, como ven acá, y el paciente puede morir. Entonces, a la pregunta, si una herida crónica puede matar al paciente, sí lo puede hacer, pero lo mata muchísimo tiempo. Puede producir la muerte al muchísimo tiempo, no es una cosa instantánea, pero por obvias razones. Tenga en cuenta que esto que pasa cuando la herida se vuelve crónica se agudiza mucho más si el paciente, repito, tiene, por ejemplo, una falla ventilatoria. Entonces, si antes la disminución de oxígeno era por debajo de 40 milímetros de mercurio, 30, 28, 25, puede bajar hasta 10 milímetros de mercurio, es decir, ni siquiera arranca la producción de oxígeno porque no se tiene la producción de colágeno, porque no se tiene los estándares mínimos para que se dé esa producción. Entonces, toda esta parte que hablamos de que la herida se vuelve crónica, ¿cuánto tiempo se queda? Hasta que usted interviene la herida, ¿sí? Casi siempre esto se da, recuerden, por los biofilm o biopelículas. O biopelículas, que hacen entonces que pasen todos estos sucesos que ven aquí al lado. ¿Qué pasa entonces cuando hay presencia de esos biofilm? Se producen varios procesos que hacen todavía que la herida se vuelva todavía mucho más crónica. Primero, hay muchas citoquinas proinflamatorias, muchas, demasiadas, tanto que hace que no se dé factores de crecimiento. ¿Se acuerda que lo mencionamos en la parte anterior? O lo mencionamos al principio de la presentación, que era el TGF, la interleuquina 1, el factor de crecimiento alfa, el factor de crecimiento beta. ¿Y esto qué hace entonces? Que haya alteración del depósito de colágeno o que no se dé, por lo que vimos ahorita, que haya alteración de la proliferación celular y la síntesis proteica o que tampoco se dé, ¿sí? Y que haya aumento en la apoptosis celular, es decir, que haya más daño de tejido que realmente lo que se produce. Por eso es que la herida crónica siempre tiende a cronificarse más y no a salir del proceso como tal. Siempre es muy común también que usted vea dentro del proceso de cicatrización, cuando usted va a ver cualquier tipo de herida, voy a colocar la más conocida, la úlcera por presión, por ejemplo, de categoría 4, usted tiene dentro del proceso diferentes momentos de cicatrización. Entonces tiene la herida en un momento sangrante, tiene la otra que tiene tejido de granulación o la tiene por allá con tejido necrótico, y usted en la misma herida ve diferentes fases del proceso. Es decir, aquí, a diferencia de la aguda, se da el solapamiento que no teníamos en la herida aguda. Recuerde que una de las características es que la herida aguda sigue un proceso lógico de cicatrización, la herida crónica no lo sigue, y usted puede tener una fase digamos así buena corriendo con una fase no tan buena al mismo tiempo en la misma herida. La infección, aquí hay pues una foto representativa de lo que es el proceso de la infección y de lo que es sobre todo los biofilm. Los biofilm es una capa transparente, como ven acá, que se ubica sobre la superficie de la herida, que la mayoría de veces, puedo decir que en el 90-95% de las veces hay que retirarlo de forma mecánica, porque son pocos los productos que tenemos para retirar este biofilm y los que hay son costosos para las instituciones. Entonces usted puede con la mano enguantada, guante estéril, empezar a retirar esa capa transparente que usted ve sobre la herida. Acabamos de ver entonces el proceso de cicatrización, tanto herida aguda como herida crónica.
Recuerde que es el mismo proceso, pero en la fase de inflamación, la herida aguda se vuelve herida crónica porque pasa a inflamación tardía. Por eso la herida siempre está en esa fase crónica. ¿Sí? Es importante que tenga en cuenta que tanto herida aguda como herida crónica empiezan de la misma manera, ¿sí? Pero pueden tener terminaciones diferentes dependiendo de las características del paciente, las enfermedades de base que tenga y las posibles alteraciones que tenga el proceso de cicatrización.